¿ok? Comencemos a grabar nuevamente. Entonces, tenemos los lentes fijos con unas aperturas de diafragma bastante cortas, es decir, de números bajos, 1.2, 1.4, 1.8, es decir, muy luminosos. Son un poquito a veces costosos estos lentes fijos. Cuesta a veces 1.000.000, una sola distancia focal, es decir, este es 50 milímetros, no tengo más distancia focal y está costando 1.200.000. Entonces, 1.200.000 por solo una distancia focal es costoso, pero es muy luminoso, es 1.4. Pero al tener 1.4, ¿qué pasa? La profundidad de campo es muy limitada. Vamos a compartir nuevamente la imagen. Con 1.4, miren aquí en la imagen, el pajarito que está aquí en la ramita solo alcanza él a ser enfocado. Los demás pajaritos quedaron desenfocados. Esa puede ser un riesgo a la hora, vuelvo y repito, de tomar fotografías a elementos o objetos en movimiento, porque tú no estás enfocando rápidamente al ojo, se puede desenfocar. Y por ello yo suelo aconsejar cerrar dos puntitos. Yo suelo hacer las tomas de retrato cuando lo tengo en un cuando tengo un lente muy luminoso como en 1.4, 1.8, yo lo cierro a 2.2. Entonces, profe, ¿para qué compras un lente luminoso para bajar a 2.2? ¿Por qué no te compraste un 2.2? No, porque es diferente cerrar el F y tener esa capacidad de iluminación. Es muy diferente a comprar un lente con un F ya cerrado. Ya lo veremos en la práctica. Vemos que el 5.6, cuando empieza a cerrar el F, el rango de la profundidad de campo, perdón, empieza a ampliar. Miren, la profundidad de campo aquí empieza a ampliar ese espacio de enfoque. El espacio de enfoque se llama profundidad de campo y él empieza a ampliarse cuando cerramos F. Entonces, si yo hago zoom y cierra el F, ¿tengo más profundidad de campo? Claro que sí. Es decir, tengo todo enfocado casi, ¿verdad? Para que quede algo desenfocado atrás, tendría que abrir el F y tener un zoom. Por eso ahí esos lentes cuestan mucho más, ¿ok? Listo, entre más cierre el F, es decir, un número más grande, empieza a tener mucho más campo de profundidad y empieza a quedar todo enfocado, ¿ok? Eso está claro, ¿verdad? Lo que tenemos que empezar a entender es que el F es totalmente opuesto. 1.4 es amplia, todo abierto, y 2.2 o 2.2, que es aquí 22, sería cerrado, empieza a cerrarse. Y eso, miren, aquí lo volvemos a ver. 1.4 abierto y F22 cerrado, ¿ok? Cuando tenemos todo abierto, el fondo se desenfoca, es decir, la profundidad de campo es muy corta. Lo estoy repitiendo para que nos quede muy, muy bien, muy claro. Cuando tengo 1.4, la profundidad de campo es muy corta. Se desenfoca inmediatamente todo lo que tengo antes y después. Esto es un recurso, todo lo que estoy hablando es un recurso, ojo. Esto no tiene nada que ver que tiene que ser así una regla. No, lo que estoy diciendo es que esto que estamos observando, de que se desenfoca el inicio y se enfoca en la mitad y se desenfoca en después, es un recurso que lo podemos usar para centro de interés, ¿verdad? Para que lo que esté desenfocado en un principio me genere un preámbulo y llegar al centro de interés que está enfocado. Pero tenemos que tener eso en cuenta de que el campo de profundidad es tan corto que si se está en movimiento, podemos llegar a perder el enfoque del sujeto. Para no perder el enfoque del sujeto, es preferible cerrar 2 o 3 puntitos el F y de esa manera garantizamos que va a quedar enfocado así se mueva. Como en este caso, 5 o 6 alcanza a estar enfocado el animalito del medio y 2 pajaritos más. Así, cada vez que cerramos el F, se empieza a enfocar todo lo que está atrás. Perfecto. Aquí está otra vez. Bueno, el ojo de pez es más angular que el 11 milímetros y lo veremos ya totalmente distorsionado cuando usemos un ojo de pez. Voy a ver si por acá hay un ojo de pez. Aquí está. Este creo que es un ojo de pez, si no estoy mal.
Sí, este es un ojo de pez, este que está aquí. Deforma totalmente, vuelve como balones las formas. Y bueno, para hacer recurso, creería yo que funciona. Es decir, como recurso visual, el ojo de pez es un buen recurso, pero como para contar una historia real, como para mostrarnos la realidad de un espacio, lo dudo. Voy a ver imágenes de ojo de pez para que las veamos. No creo, pero como alternativa, como recurso visual, es un buen recurso porque no es algo normal, es decir, no es una imagen cotidiana, es una imagen alterada, es una imagen distorsionada y eso es lo interesante del ojo de pez, que es un angular mucho más amplio, muchísimo más amplio, que genera este tipo de imágenes, precisamente imágenes como embombadas, como englobadas, ¿verdad? Como en una burbuja. Y por eso se llama hoja de pez, porque pues los peces tienen como esa especie de ojito burbuja, pero nos distorsiona. Perfecto, aquí hay una imagen, nos distorsiona la realidad. Miren, esta chica se está acercando a un ojo de pez, nos deforma la realidad, pero puede ser un buen recurso para generar como una imagen de alto impacto, una imagen onírica, de ensueño o también distópica, ¿verdad? Porque al no ser normal, jugamos como algo también, qué sé yo, que está en un asilo de locos y podemos acercarnos y generar ese aspecto visual extraño, raro, diferente. Al ser diferente, estamos generando al ser diferente al aspecto visual, podemos generar una narrativa visual con intención. Queremos deformarlo con intención. Miren, aquí, por ejemplo, caricaturesco, se lo ve ya caricatura, se nos amplía la nariz, se nos amplía todo. Todo lo que está en un primer término, lo que está más cerca al lente, está más grande y lo que se comienza a alejar se vuelve más pequeño. Por eso los ojitos están mucho más pequeños que la punta de la nariz y eso también genera bastante impacto visual. Así que el ojo de pez puede ser un recurso, claro, puede ser un recurso, muy buen recurso. Aparte, miren, aquí está utilizando ojo de pez y aparte el plano. Un ojo de pez y un plano cenital, ¿sí? Un plano picado extremo. Y todo eso complementa y genera una imagen de alto impacto, de un impacto visual interesante, ¿verdad? No común, no normal, una caricatura, algo interesante, algo no convencional, algo que sale de lo común, que forma parte también de unas narrativas interesantes. Vuelvo y repito, no todo el tiempo será conveniente utilizarla. Esto tendrá que ser muy discreto uno, muy, como muy, em, no saturarlo, no saturar ese tipo de uso de lente porque, bueno, se convierte en una narrativa como que muy como muy común. Ya si estás en una línea de ojo de pescado, digo yo, te abres un Instagram y te abres un Instagram solo de ojo de lente de pescado, perfecto. Pero si estás en varias tipos de fotografías y cogiste una línea solo de ojo de pescado, tal vez en la narrativa pierde como que fluidez, como que se vuelve muy cansón solo ver un solo tipo de lente. De hecho, en fotografía fotodocumental, en fotoreportaje, uno trata de variar, de hecho, hasta de posición, vertical, horizontal, plano cerrado y plano abierto, para que esa narrativa sea fluida y no quede uno como que ya mire un plano horizontal, ahora vienen tres horizontales más, vaya, y ahora viene un plano tal y otra vez el mismo plano, tres, por ejemplo, tres planos de división de tercios seguidos en un fotoreportaje, creería yo que no sería conveniente. Ahí ya viene como el orden. Entonces, cuando saturamos como el uso de un cierto tipo de estética visual, podemos correr el riesgo o de generar un estilo, ¿ok? Un proyecto fotográfico, porque repetimos una misma línea, o podemos correr el riesgo de cansar el ojo del espectador y decir, vaya, ya no tiene nada más que contarnos, solo con ese estilo y ya. Tenemos que tener en cuenta eso, ¿ok? Entonces, ojo de pescado, gran angular total, para mucha información. Perdón. Lentes fijos.
Lentes fijos luminosos, muy luminosos, y en las distancias focales de 50 milímetros y 80 milímetros, que en este caso los tenemos para poder practicar, se dicen que son recomendables para retrato, ¿ok? Porque se cree o se dice que la proporción del 50 milímetros es como el ojo humano ve y que de ahí para allá el 80 milímetros tampoco nos distorsiona la proporción del cuerpo humano. Y para fotografía de retrato, se dice que es mejor tener una distancia focal que tú te puedas alejar del retratado. ¿Por qué? Porque tú al alejarte del retratado le das confianza al modelo o a la modelo de sentirse tranquilo, de sentirse en confianza, de poder estar como él es y no sentir un lente aquí en la cara y sentirse intimidado. Es decir, una distancia focal de 50 milímetros a veces nos pide alejarnos aproximadamente para tener un plano figura de pies a cabeza aproximadamente de unos 5 metros. A 5 metros de distancia yo tengo el plano de pies a cabeza de una persona. Al tener 5 metros de distancia, yo puedo ahí dejarle un espacio para que la persona se sienta en confianza, que no se sienta abordado, que no se sienta intimidado por mi cámara. En cambio, estas fotografías que vimos de ojo de pescado, eh, las de las de los retratos que estaban prácticamente pegado el lente a la persona, sí, está prácticamente pegado. Vamos a verla nuevamente. Perdone que las vuelva a compartir esta imagen, pero es que ya en la práctica lo entenderemos mejor, pero quiero que lo entendamos aquí a través de referentes visuales, ¿ok? Para generar esta, ¿dónde está el retrato, retratos? ¿Dónde estaba para entrar ese retrato? ¿Cómo fue que entré? Yo creo que entré fue a un retrato. Ah, ya me acordé. Perfecto. Entré a este y después entré a los retratos que me dio esta opción. Wow, se me fue la imagen, se me fue la luz. Muy bien. Perfecto. Estamos como por aquí. Esta fue que seleccioné y después seleccioné una de acá que me brindó esta. Muy bien, perfecto. Aquí estamos, entré a esta. Muy bien, perfecto. Y después entré como a esta de aquí. Bueno, aquí ya me empezó a mostrar más. A esta de aquí. Perfecto. Este tipo de fotografías, a este tipo de imágenes, tiene que estar muy pegado a la, al lente, a la óptica. La cámara está pegado al sujeto, ¿ok? Así que tiene que tener bastante confianza. Ok, tiene que tener bastante confianza el retratado con el fotógrafo, porque como voy a estar muy pegado es cuánto, profe. Perdone que se me fue la luz. Voy a ver si tengo más luz acá. Perfecto. Muy pegado es hasta aquí, más o menos. Ahí. Ahí. Una cámara ahí de cerca a cualquier persona intimida. Hasta uno que es fotógrafo, que le pongan una cámara aquí, lo intimida. Uno no sabe cómo actuar. Si se pone tenso, si se actúa normal. Bueno, ¿cómo actúo? ¿Cómo voy a reaccionar con esta cámara enfrente? Para ello uno tiene que tener bastante confianza con el modelo. Por eso es mejor tener una distancia focal de 50, 85 para tener 5, 6, 7 metros de distancia y que el modelo no se nos afecte, que no sienta esa incomodidad, ¿ok? También los teleobjetivos nos funcionan, claro, porque al hacer zoom, pues obvio, tenemos la distancia que queramos. Yo puedo alejarme muy lejos y tomarle un primer plano relajado, sin afectar su comportamiento, su naturalidad, ¿ok? Entonces yo puedo fotografiar sin que note que yo le estoy fotografiando y capturo
tal y como él vive. En cambio, si yo me le acerco con la cámara, tal vez comienzo a afectarlo y ya no actúe normal. Tan solo sentir la cámara al lado sin sacarla, ya empieza a afectar como que van a tomar fotos, como que van a tomar un registro, como que inquieta mucho. Por eso las cámaras pequeñas de tamaño portable, del tamaño del celular, para fotógrafos de calle es propicia. Yo no les aconsejo a las personas que toman fotografía de calle o les gusta la fotoreportería comprarse una cámara grande, una full frame, una con espejo, para nada, porque van a estar en la calle con mucho campo, es decir, van a visibilizarlo, la gente lo va a tener muy visible. Miren, él tiene una cámara, ya va a tomar fotos para la seguridad, hasta para estar más seguro, no estar tan visible para los ladrones, para exponerse. Una cámara más decente, más discreta para los que hacen fotografía de calle, ¿ok? Me parece propicia. Suelen venir con distancias focales de 35 milímetros, me parece perfecto para generar buenas historias de gente en calle, y de un 16 milímetros para panorámicas de historia de parques y todo ello. Pero son muy buenos recursos. ¿Me quedan temas por charlar? Claro que sí. ¿Cuánto me falta de tiempo? No quiero que se me corte el tiempo y sin cerrar todo esto que nos queda para hacerlo en la práctica. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo me falta por allá? ¿Alguien me puede ver? Qué pena. Es que acá no me deja ver el tiempo. Vamos 24. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Listo. Entonces, que quedemos claro esta parte. Los lentes fijos que no tienen distancias focales más que una distancia focal, son lentes luminosos. Al ser lentes luminosos, significa que tiene un F bajo. Un F diríamos que entre 1.2, 1.4, 1.8. Esos son Fs bajos, Fs luminosos, que nos va a posibilitar tener un ISO bajo, un ISO sin ruido. Por eso esos lentes son apetecidos por los fotógrafos de retrato, por todo fotógrafo. Cada fotógrafo a veces dice, ya quiero un lente fijo, quiero un lente luminoso, y se lo compra porque son apetecidos, ¿ok? Tener en cuenta con esos lentes luminosos el campo de profundidad, ¿ok? Que si yo tengo muy abierto el F, es decir, un F 1.4, 1.8, 1.2, puedo correr el riesgo de solo enfocar una parte, y si se llega a mover, puedo perder el enfoque. Tener en cuenta eso. Si es un elemento inerte como producto, como un elemento que se queda quieto en la mesa, no hay problema, porque nosotros podemos poner en tripié nuestra cámara y el elemento a fotografiar pues no se va a desplazar. Entonces no va a haber desenfoque si se llega, pues de pronto yo a moverme con la cámara, pero del resto va a quedar definido en donde quiero definir. A veces para contar detalle de un producto gastronómico, es pertinente tener bastante abierto el F, es decir, 1.2, 1.4, para precisamente solo enfocar una partecita del producto gastronómico. Me hago un ejemplo. Tengo un pastel con una cereza y no quiero que me muestre todo el pastel, sino que me muestre solo la cereza. Entonces yo tengo que abrir bastante el F, 1.2, 1.4, y ahí solo me va a enfocar la cereza, del resto va a quedar desenfocado. Entonces, en ese caso, sí sería como agradable, sería como interesante. Más sin embargo, ese sería como una parte de la historia de la gastronomía. No sería un plano adecuado para contar todo el plato. Para contar todo el plato, ¿cómo es todo el plato? Yo haría un plano de pronto cenital para ver cómo es la puesta en la mesa, y posiblemente un plano más a 45 grados, que es como uno se sienta en la mesa, como le dicen ellos, el ángulo de comensal, como uno va a ver el plato de comida. Esos ángulos serían los propicios, es decir, que podríamos contar una historia de una gastronomía con un F bastante abierto de detalle, un angular cenital para plano general, y posiblemente un 50 milímetros, un 24 milímetros para uno de 45 grados, ¿ok?
Eso para tener en cuenta para fotografía gastronómica o fotografía de producto, pero para fotografía de retrato cambia, vuelve y cambia, todo puede cambiar. Por ejemplo, para retrato es recomendable y es aconsejable, lo dicen bastante los fotógrafos, que el 50 milímetros y el 85 milímetros son los preferidos. ¿Cuál me compro, profe? ¿Cuál me aconsejas? Esto sí, ya depende. En el caso que tú vivas en un apartamento muy pequeño, muy cerrado, yo no te aconsejo comprarte un 85 milímetros. ¿Por qué? Porque para tú tener el enfoque de pies a cabeza, es decir, un plano figura, tienes que tener un espacio más o menos de unos 7 metros o unos 6 metros. Entonces, si estás viviendo en un apartamento que tu sala mide 4 por 5, ya no alcanzas a tomarle el plano figura. ¿Ok? Entonces, no te aconsejo comprar el 50, el 85. Te aconsejo comprarte el 50, que tal vez si tienes un espacio más corto para poderlo enfocar. Entonces, si estás en un espacio cerrado, muy cerrado, alcanzas a enfocarlo. Pero si eres fotógrafo de retrato en exteriores, te gusta la naturaleza, te gusta salir y tomarlos en exteriores, te aconsejo el 85. Es mucho mejor, muchísimo mejor. Y como estás en el campo abierto, no importa cuánto hay espacio, el que sea, tú te alejas hasta que tengas plano figura y listo, no hay problema. O alejas al modelo hasta que tengas el plano figura. Pero eso ya depende, vuelvo y repito, de los espacios que tú dispongas y te des cuenta cuáles espacios eh, estás recurriendo más a la fotografía. En mi caso, yo recurro más a la fotografía de estudio. A veces estoy aquí con el estudio y estoy haciendo más fotografía de estudio. Así que un lente 85 milímetros en mi sala para fotografía de plano entero, de pieza a cabeza, me cuesta mucho. Me tengo que ya cambiar al lente del objetivo y no tener una distancia focal de 85, sino buscar un 35, buscar un, qué sé yo, un 24 para tenerlo de pieza a cabeza. Lo malo es que cuando yo le pongo un 24 milímetros, las cosas de la sala, lo que está en los laterales, se me empiezan a introducir en el cuadro. Lo veremos en la práctica. Y eso es lo diferente de utilizar un 85 o un 50, que ya lo que tengo a los laterales en mi sala, lo que es, qué sé yo, una plantita, una guitarra, por ahí se metió el gato en el lateral, él no sale con el 50 milímetros o el 85. Pero si yo le pongo un angular, le pongo un 24 o un 35, alcanza a salir lo que está en el entorno. Lo que les decía, entre más angular, alcanza a contar también más historias. Así me acerque yo al modelo para que solo me cuente de pies a cabeza, alcance a entrar más fondo. Como en este caso, aquí, este angular, este alcanza a contarme esta historia, pero si yo este lente lo cambio a un 50 milímetros y yo me alejo un poco más, el fondo se acerca a mí y esto queda un cuadro más cerrado. Pero para ello, vuelvo y repito, necesitamos más distancia, más espacio. O sea, no podemos comprar un lente fijo 50 milímetros sin tener en cuenta eso, que necesitaremos mucho espacio para poder tomar un plano de pies a cabeza. ¿Ok? Ventajas esa, que es luminoso, muy luminoso, F abierto y ISOs bajos para tenerlos fieles. Desventaja, que solo tienes una distancia focal. Así que para tener otro tipo u otro aspecto de imagen, tienes que cambiar de lente. Y eso es un poco cansón a veces. Es decir, cuando llegas a un evento social, tú estás con un lente, cuentas una historia, una narrativa con este lente y necesitas inmediatamente contar la historia con los padrinos y todo el conjunto. Tienes que cambiar de lente. Y eso de estar cambiando lente te quita tiempo y posiblemente puedes llegar a arriesgar el sensor, qué sé yo. Son cositas que hay que evitar estar cambiando lente en espacios abiertos, porque si hay polvo, se le puede entrar al sensor. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. Yo puedo estarme comprando un lente fijo luminoso muy costoso, pero tengo que estarlo cambiando constantemente si estoy en un evento. Para ello no compraría ese fijo luminoso, sino que vendería todos los lentes y me compraría un lente que me propicie unas distancias focales pertinentes, adecuadas para hacer planos cerrados, planos de la cara, plano de la mano y planos conjuntos de reuniones sociales, mosaicos,
para colegios, donde se hacen todos los alumnos y que yo pueda abarcarlo completamente, pero que el F no se cierre, que yo pueda hacer un zoom y que el F no se cierre. Yo le invertiría un lente así, porque eso me daría la opción de tener todo para el momento de tener con buena iluminación, con buen F, con buen ISO. Pero en estos casos, como todo depende de los costos, todos son recursos económicos. Eh, Vienen lentes desde millón, millón doscientos, millón quinientos, los de gama media baja, los de manufactura con plástico, que no son ni de metal. Por ejemplo, este está a 1.200.000. Y si nosotros vemos ya cuando estemos en la práctica en la próxima semana, pues nos daremos cuenta que el cambio pues, es enorme de ver una bayoneta de metal y un peso de una buena elaboración a un elemento que pues, puede ser un poco desechable. Perdón. Entonces, que nos quede clara esa parte. En la práctica vamos a distinguir claramente eso del teleobjetivo con zoom, del lente fijo, del diafragma que se cierra, del diafragma que viene con un diafragma abierto, los lentes fijos vienen con un F4, en este caso del lente analógico que no puedo manipular el F desde el cuerpo, que me toca hacerlo con la mano y que al mismo tiempo tengo que enfocar con la mano. Vamos a ver ahí y ejercitarnos, porque esto lo voy a compartir en la semana. Voy a llevar este lente para cambiar la cámara para que nos rotemos las herramientas y nos daremos cuenta que enfocar con la mano nos cuesta mucho y nos vamos a demorar mucho. Y ahí uno dice, para eventos sociales tal vez el enfoque manual como que no va, mejor como que enfoque automático para que vaya puntual. Pero si tengo muchos elementos, como en un baile, esto también hay que tener en cuenta. Si estoy en un baile y le dejo el enfoque automático, eso es un riesgo, porque él no sabe a quién enfocar. Si al que está cerca o al que está lejos y comienza como que a competir y empieza a sonar el servomotor del enfoque automático y no sabe a quién enfocar. En ese caso, yo aconsejo enfoque manual y tú te tomes un tiempito en hacer ejercicio de enfoques manuales y toca empezar a calibrar el visor con el lente y tomar la foto y verla si está definida y ver si en el visor lo miraste definido. Por ejemplo, en mi caso, que tengo unas optrías para cambiar, tengo que calibrar mi visor. Hay una palanquita, una perillita pequeñita para calibrar ese visor. En la semana que viene, nuestra práctica, segundo piso de la biblioteca. ¿Qué herramienta vamos a llevar, profe? Si tienen cámara, llévenla, por favor, con una memoria SD o micro SD. Si no tenemos cámara, lleven una memoria SD o micro SD, porque tendrán que llevarse los registros que van a tomar con las cámaras de la Secretaría, ¿ok? ¿Qué vamos a tomar de fotografías? Vamos a tomar fotografías con los lentes y las ópticas que acabamos de ver para distinguir y tener las diferencias y tener ya en cuenta esto como experiencia, como un recurso y una herramienta a tener en cuenta a la hora del registro fotográfico. Profe, yo no tengo esos lentes por el momento. No te preocupes. Para mí importante es que tú lo sepas, porque en un momento, tal vez tú en este momento no los tengas, pero ¿quién quita que en un lugar de trabajo cuentes con ello y tú no sepas manejarlos, ¿no? La idea es que aún no teniendo las herramientas en tu casa, aprendas a manejar estas herramientas profesionales, ¿ok? Entonces, para la próxima semana, herramienta, cámara, si la tienes, y si no, no hay problema, micro SD o SD. Vamos a realizar ejercicios con las diferentes distancias focales, con las diferentes aperturas de diafragma y bueno, vamos a tomar diferentes narrativas visuales. Como es nocturno, vamos a arriesgarnos un poquito el ISO, no hay problema, no nos preocupemos, lo importante es entender el ejercicio. Después, cuando empecemos a recordar los esquemas de iluminación, que será en la semana que viene, perdón, de aquí en 15 días, veremos la teoría y en otros en el otra clase, perdón, ya veremos la práctica de iluminación. Ya ahí ya todo cambia porque los ejercicios ya irán con un ISO más o menos legible, no tanto ruido, ¿ok? ¿Qué tarea nos vamos a dejar? ¿Qué vamos a hacer de tarea para esta semana y subirla al grupo de Facebook? Tomen una fotografía
con su celular o con su cámara con desenfoque, es decir, con bokeh. Traten de hacerlo con el celular. Profe, mi celular no se puede. Trata de hacerlo. Hay un truco. Acércate mucho al objetivo. Es decir, por ejemplo, si es un dedo, acerca la uña. Fijo, el fondo se va a desenfocar. ¿Ok? Es lo más seguro. Por eso también hay esa opción de acercar mucho el sujeto al objetivo y el fondo se va a desenfocar. Uno, con desenfoque. ¿Ok? Fondo desenfocado. Y otro, de todo enfocado. Pero el todo enfocado, lo importante del todo enfocado es que todo lo que esté dentro del cuadro tiene que tener un sentido del por qué está enfocado, no porque sí, ¿ok? Entonces, me doy un ejemplo. Voy a tomar fotografías de mi colección de discos y voy a tomarla todo enfocado, sin desenfoque, o mi colección de cucharas o mi colección de cosas. Varias cositas en una mesa o en un conjunto, fotografía conjunto, es decir, pero todo el conjunto tiene que estar definido. Pero la intención de eso que está definido es del por qué todo tiene que estar definido, porque todo tiene que estar en constante diálogo. Me doy un ejemplo básico. Voy a tomar una fotografía de una chica que está promocionando licores o promocionando un producto de bebidas lácteas y tengo atrás el stand de los productos lácteos o las bebidas licores en la barra, qué sé yo. Y solo le tomo la fotografía a la chica con la copa o con la muestra, pero atrás se me quedó desenfocado. En ese caso, he perdido información valiosa para el cliente o para, bueno, para en este caso el producto, contarnos qué es lo que está allá atrás, qué es lo que tengo acá atrás. Entonces, en ese caso, tendría que tener ¿un F qué? Para enfocar todo. ¿Qué F tendría que tener? A ver, antes de irnos, se nos va a acabar el tiempo. Última pregunta, ¿qué F tengo que tener? ¿Abierto o cerrado? ¿Qué creerían ustedes? Para enfocar todo atrás. Cerrado.